¿Te has sentido ignorado o rechazado? Imagina esto. Acabas de publicar algo en tus redes sociales. Tal vez era una foto, un pensamiento profundo, o un logro del que estabas orgulloso. Lo revisas varias veces, esperando ese pequeño estallido de validación, un me gusta, un comentario, una reacción. Pero pasa el tiempo, y lo único que encuentras es silencio. Ese tipo de silencio que, aunque no lo admitas, duele. Y ahí estás, preguntándote, ¿por qué no les importa? He estado ahí más veces de las que quisiera recordar. Ese momento en el que sientes que te estás esforzando por conectar, por ser visto, pero el mundo parece demasiado ocupado para notarte. Tal vez no fueron las redes sociales para ti. Quizás fue un mensaje que quedó sin respuesta. O alguien a quien valorabas que empezó a actuar con indiferencia, como si todo lo que compartiste no significara nada. Sé cómo se siente esa mezcla de frustración y tristeza. Comienza como una pequeña molestia y, antes de que te des cuenta, se convierte en una cascada de dudas. Te preguntas si hiciste algo mal, si no eres lo suficientemente interesante, atractivo o importante. Y esa espiral puede volverse agotadora. Recuerdo momentos en mi vida en los que buscaba desesperadamente la validación de otros. Cambiaba mi manera de ser, mis opiniones, incluso mis sueños, solo para encajar. Y aunque, en el momento, parecía que funcionaba, siempre terminaba sintiéndome vacío. Porque la verdad es que, cuanto más buscamos que otros llenen esos vacíos, más grandes parecen hacerse. Es fácil caer en este ciclo. Es fácil olvidar que nuestro valor no debería depender de cómo otros nos ven o cómo reaccionan. Pero lo más importante que aprendí es que tenemos una elección. Podemos seguir entregando nuestro poder a los demás o podemos recuperarlo. Cuando conocí la filosofía estoica, algo cambió en mí. Por primera vez, entendí que no podemos controlar cómo nos perciben los demás, pero sí podemos decidir cómo responder. Los estoicos nos enseñan que el rechazo no tiene que definirnos. No tiene que ser una señal de que algo está mal con nosotros. Es solo una opinión, una circunstancia que no tiene que tener poder sobre nuestra paz interna. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo hoy. Vamos a hablar sobre cómo puedes cambiar esa sensación de rechazo, esa necesidad de validación, por algo mucho más poderoso, confianza en ti mismo y paz interior. Porque no importa lo que otros hagan o digan, el poder siempre está en tus manos. Respira, porque este podría ser el comienzo de un cambio profundo en tu vida. La serenidad interna es un estado de paz profunda que, al contrario de lo que solemos pensar, no depende de lo que los demás piensen de nosotros. No es una cuestión de ser aprobados, elogiados o aceptados. Es, en cambio, una cuestión de aprender a gestionarnos a nosotros mismos, independientemente de las opiniones externas. Pero, ¿qué es lo que realmente controlamos en la vida? Hay tanto en el mundo que está fuera de nuestro alcance. Las opiniones de los demás, por ejemplo, son algo que nunca podremos controlar. Podrán pensar que estamos haciendo lo correcto o que nos equivocamos. Podrán alabarnos por nuestras acciones o criticar cada movimiento. Es fácil caer en la trampa de perseguir constantemente esa validación externa. Queremos ser aceptados, queremos agradar a los demás, pero a menudo nos olvidamos de que la aprobación ajena no define nuestro valor real. Y, en el proceso, esa búsqueda constante puede llevarnos a la ansiedad, a la inseguridad y, finalmente, a la pérdida de nuestra propia paz interna. El filósofo estoico Epicteto, en su obra Enquiridión, nos recuerda algo fundamental. No podemos controlar los eventos, solo nuestra reacción ante ellos. Esto es, en esencia, lo que los estoicos nos enseñan. Solo tenemos control sobre lo que pensamos, sobre cómo respondemos a las situaciones y sobre nuestras propias acciones. El resto, la validación externa, el juicio de los demás, el reconocimiento, eso está fuera de nuestro alcance. No podemos hacer que todos nos quieran o nos aprueben, pero sí podemos decidir cómo nos sentimos acerca de eso, cómo nos relacionamos con esos juicios. Lo más importante, cómo no les damos poder sobre nuestra tranquilidad. Marco Aurelio, otro de los grandes pensadores estoicos, también nos habla de lo mismo en sus meditaciones. En sus escritos, enfatiza que lo único que depende de nosotros es nuestra actitud ante las circunstancias, nuestra capacidad para mantener la calma ante las adversidades. Cuando nos enfrentamos a la desaprobación, al rechazo, es fácil pensar que nuestra vida pierde sentido. Pero si comprendemos que la única validación que necesitamos es la nuestra propia,
entonces podemos encontrar serenidad incluso en la tormenta. Esto nos lleva a la lección central de la filosofía estoica, el control. No estamos destinados a controlar todo lo que sucede en el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante él. Si un río encuentra una roca en su camino, no se detiene ni se altera. Simplemente fluye a su alrededor, adaptándose a la situación sin perder su curso. Así es la vida. Si aprendemos a soltar la necesidad de la validación externa, podemos ser como ese río, fluyendo sin esfuerzo, sin perdernos en las piedras del juicio ajeno. El principio de aceptación es también crucial en este proceso. Aceptar que no podemos controlar todo lo que nos rodea nos libera de la necesidad de luchar contra lo incontrolable. Y esto, aunque puede parecer un acto de rendición, es, en realidad, un acto de fortaleza. Al aceptar lo que no podemos cambiar, ganamos la libertad de concentrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra paz interna. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Imagina que estás en una reunión importante. Has preparado todo lo que debes decir, pero algo no sale como esperabas. Tal vez alguien interrumpe, o tu idea no es recibida con entusiasmo. Es fácil caer en la tentación de sentirte mal, de querer que los demás te aprueben, de desear que todos vean el valor de tu propuesta. Pero, ¿y si pudiéramos liberarnos de esa necesidad de aprobación externa? ¿Y si pudiéramos mantener nuestra calma, confiando en que lo que realmente importa es nuestra reacción ante la situación? Puedes, por ejemplo, recordar en ese momento que lo que realmente importa es cómo tú manejas esa situación, cómo respondes con serenidad y sin dejar que la desaprobación de los demás te arrastre. Tal vez la próxima vez te sientas menos afectado por el juicio ajeno, y en lugar de buscar la aprobación, simplemente te concentras en hacer lo que consideras correcto, en ser fiel a ti mismo. Otro ejemplo práctico podría ser en el contexto de las redes sociales. En un mundo donde las publicaciones y opiniones de los demás se vuelven una especie de medición de nuestro valor, aprender a soltar la necesidad de la aprobación externa se convierte en un verdadero acto de liberación. Si publicas algo y no recibe la cantidad de me gusta que esperabas, o si alguien te critica, puedes recordar que esto no define tu valía. Lo que importa es cómo manejas esa situación, cómo sigues adelante sin dejar que los juicios de los demás te afecten. Podemos ver la vida de esta manera, como un río que fluye con suavidad. No se detiene por las piedras ni por las rocas en su camino. El río simplemente sigue adelante, sabiendo que las rocas son solo parte del paisaje, pero no su destino. De igual forma, nuestras reacciones ante los juicios, las críticas y la desaprobación son solo parte del camino, pero no deben definirnos. Si aprendemos a fluir como el río, a adaptarnos sin perder nuestro rumbo, nos será mucho más fácil encontrar serenidad interna, sin depender de lo que los demás piensen de nosotros. Al final del día, lo único que podemos controlar es nuestra reacción. Lo que los demás piensen, digan o hagan está fuera de nuestro alcance. Pero nuestra paz interior, nuestra tranquilidad, esa sí depende de nosotros. Y esa es la verdadera lección que podemos aprender de los estoicos, que la serenidad no viene de los aplausos del mundo, sino de la paz que encontramos al soltar lo que no podemos controlar. Así, la próxima vez que te encuentres buscando aprobación, recuerda que el verdadero poder radica en liberarte de esa necesidad. Si lo haces, descubrirás una paz profunda que no depende de nada externo, sino de tu capacidad para gestionar tu propio mundo interior. La importancia del desapego y la autenticidad, la verdadera fuerza. El desapego, en su esencia, no significa renunciar o rechazar lo que nos rodea, sino liberar nuestras vidas de la necesidad de aferrarnos a lo que no podemos controlar. No se trata de indiferencia, sino de alcanzar una libertad profunda que nos permite vivir de manera auténtica. El desapego es, en realidad, una forma de amor hacia nosotros mismos. Es una forma de permitirnos ser quienes somos, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Dejar ir no es un acto de desinterés o desprecio hacia los demás, sino un acto de amor propio. Es soltar las ataduras que nos impiden vivir plenamente, y es este proceso el que permite una transformación hacia una vida más auténtica. La necesidad de validación externa es una carga invisible que, aunque parece ligera al principio, con el tiempo se vuelve una pesada mochila. Cuanto más dependemos de lo que otros piensan de nosotros, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Imagina a alguien, quizás tú mismo o alguien cercano, que durante años ha vivido buscando la aprobación de los demás. Tal vez esta persona se ajusta constantemente a las expectativas de su entorno, adaptando sus pensamientos y acciones para encajar. Pero,
En el momento en que decide dejar ir esa necesidad de aprobación, algo cambia. Ya no se siente obligada a seguir las reglas impuestas por la sociedad. Empieza a vivir desde su propio centro, guiada por lo que realmente siente y desea. En ese momento, experimenta una liberación. Un peso invisible se levanta de sus hombros, y por primera vez, puede ver el mundo tal como es, sin las distorsiones causadas por la búsqueda constante de la validación. Este proceso de desapego, de soltar lo que no puede ser controlado, es lo que nos permite recuperar nuestra autenticidad. Es curioso cómo, cuanto más buscamos la atención y aprobación de los demás, más nos alejamos de lo que somos realmente. A menudo, pensamos que si los demás nos ven de cierta manera, obtendremos respeto. Pero la paradoja es que, al soltar esta necesidad de ser reconocidos, atraemos más respeto genuino. Es como si la serenidad interior, el estar en paz con quien somos, fuera un imán para la admiración auténtica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice: la serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una mente fuerte, libre de los grilletes del deseo ajeno. Esta paz interior, que se cultiva al soltar las expectativas externas, es lo que nos hace verdaderamente respetables. No es el deseo de ser admirados lo que nos da el respeto de los demás, sino nuestra capacidad para vivir auténticamente, para ser verdaderos con nosotros mismos. Las prácticas estoicas nos ofrecen herramientas poderosas para cultivar esta autenticidad. La autoobservación, por ejemplo, es una práctica clave. Nos permite ser conscientes de nuestros pensamientos y reacciones, observando sin juzgar. La meditación, otra práctica estoica, nos ayuda a conectar con nuestro interior, a escuchar nuestra voz verdadera por encima del ruido del mundo exterior. Al practicar estas disciplinas, nos acercamos a la versión más auténtica de nosotros mismos. Un ejercicio práctico para fortalecer el desapego es la reflexión diaria. Cada día, dedica unos minutos a pensar en las situaciones que te han afectado. Pregúntate a ti mismo: ¿de quién busqué la validación hoy? ¿Qué sucedió cuando no la recibí? Reflexiona sobre cómo te sentiste en esos momentos y cómo puedes aprender a soltar esas expectativas. Practica, poco a poco, el arte de vivir desde tu interior, sin depender de la opinión de los demás. La autocomprensión y el crecimiento personal, la importancia de la disciplina. A menudo, nuestras relaciones con los demás nos desvían de nuestro propósito más profundo. Nos absorbemos tanto en lo que los demás esperan de nosotros, que perdemos de vista quiénes somos realmente. La autocomprensión, entonces, es el camino de regreso a nosotros mismos. Es el proceso mediante el cual, a través de la introspección, nos conocemos más profundamente, entendemos nuestras necesidades, deseos y límites, y aprendemos a vivir de manera coherente con nuestra verdadera esencia. La meditación y la reflexión diaria son herramientas clave en este proceso. Al dedicar tiempo cada día a pensar en lo que realmente necesitamos, en lo que realmente nos hace felices, empezamos a encontrar respuestas que solo estaban esperando ser escuchadas. Al practicar la introspección, podemos identificar patrones de comportamiento que nos alejan de nuestro propósito, y de esta forma, corregir el rumbo. Uno de los ejercicios más poderosos para fomentar la autocomprensión es el diario de reflexión. Tómate unos minutos cada día para escribir tus pensamientos más profundos. Haz preguntas como: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me está deteniendo? No te apresures a encontrar respuestas. Simplemente escribe lo que sale, sin juicio. Este proceso te permitirá descubrir aspectos de ti mismo que quizás no habías notado antes, y, con el tiempo, te ayudará a tomar decisiones más alineadas con tu autenticidad. Otro ejercicio poderoso es la meditación sobre nuestros deseos y límites. ¿Qué es lo que realmente deseamos en la vida? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo? Reflexiona sobre lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no estás dispuesto a comprometer. Esta reflexión profunda te ayudará a definir lo que realmente es importante para ti, y a establecer límites claros que te protejan de las influencias externas que podrían desviar tu camino. En el proceso de autocomprensión, hay una pregunta que puede resultar transformadora. ¿Qué harías si no tuvieras que agradar a nadie más? Esta pregunta nos invita a pensar en lo que realmente deseamos hacer con nuestra vida, sin la presión de las expectativas ajenas. Nos permite conectar con nuestras pasiones más profundas y empezar a vivir con mayor autenticidad. La disciplina es otro aspecto clave en este viaje hacia el crecimiento personal. La disciplina no es solo hacer lo que debemos hacer, sino hacerlo con consistencia, con intención. Los pequeños hábitos diarios, como la lectura, la meditación,
o incluso caminar para reflexionar, son fundamentales para el desarrollo de nuestra paz interior. Estos hábitos nos permiten mantenernos enfocados en nuestro crecimiento personal, alejándonos de la necesidad de la validación externa. La rutina de lectura es una forma excelente de fortalecer nuestra mente. Leer libros que nos inspiren, que nos ayuden a crecer, nos permite alimentar nuestra mente con ideas que nos alinean con nuestra verdadera esencia. Caminar para reflexionar es otro hábito poderoso. Al caminar, nos desconectamos del bullicio del mundo y conectamos con nuestro interior. Y, por supuesto, la meditación es fundamental para mantener la calma y la claridad mental. Estos hábitos, aunque simples, son la clave para construir una vida más auténtica y más plena. Al final, el crecimiento personal y la disciplina son las herramientas que nos alejan de la dependencia de la validación externa. Nos permiten vivir desde nuestro interior, de acuerdo con lo que realmente somos. Y, en ese proceso, encontramos una fuerza auténtica, una fuerza que no depende de nada ni de nadie, sino que nace de nuestra conexión con nosotros mismos, redefiniendo las relaciones y el desapego, un camino hacia la libertad. Las relaciones que establecemos con los demás son, en muchos sentidos, un reflejo de nuestro propio estado emocional. Si buscamos constantemente la validación externa en nuestras interacciones, estas relaciones tienden a volverse dependientes, superficiales y, en muchos casos, agotadoras. Sin embargo, cuando dejamos de depender de la validación ajena, nuestras relaciones pueden transformarse en algo más genuino y enriquecedor. Las relaciones humanas tienen el poder de reflejar nuestra paz interior. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, nuestras relaciones se convierten en un espacio de crecimiento mutuo y respeto. No necesitamos que los demás nos aprueben o nos validen para sentirnos completos. Al contrario, cuando nos liberamos de esa necesidad, nuestras interacciones se vuelven más auténticas. Ya no estamos buscando la aprobación en cada palabra o gesto, sino que nos relacionamos con los demás desde un lugar de confianza y honestidad. Este tipo de relaciones, basadas en la autenticidad y no en la validación, son más profundas y satisfactorias. Las personas con las que nos rodeamos empiezan a ver nuestra verdadera esencia, y nosotros comenzamos a ver la suya, sin las distorsiones que genera la necesidad de agradar. Es como si, al liberarnos de la ansiedad de la validación, pudiéramos conectarnos más plenamente con los demás, sin expectativas ni presiones. De esta manera, nuestras relaciones se enriquecen, porque dejan de ser un intercambio de aprobaciones y se convierten en un intercambio genuino de emociones y experiencias. El desapego, en este contexto, no significa huir de las relaciones, sino, más bien, aprender a establecer límites saludables. Establecer estos límites no implica cerrar las puertas a las personas, sino aprender a interactuar con ellas de manera que no afecten nuestra paz interna. A través del desapego, podemos mantener nuestras relaciones sin que éstas nos roben nuestra autenticidad. Podemos amar, apoyar y convivir con los demás sin perder nuestra esencia. La clave es comprender que no necesitamos la validación externa para sentirnos completos y que nuestras relaciones deben ser un reflejo de este entendimiento. Uno de los mayores desafíos en nuestras relaciones es la ansiedad de la validación externa. A menudo, buscamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos o queridos. Esta necesidad constante de validación puede generar tensiones, inseguridades y conflictos en nuestras relaciones. El desapego nos ayuda a liberar esta ansiedad. Al comprender que no dependemos de la validación de los demás para sentirnos completos, comenzamos a experimentar una mayor paz en nuestras relaciones. Ya no nos sentimos atrapados en la necesidad de agradar, sino que podemos ser nosotros mismos, y eso crea una base mucho más sólida y saludable para las interacciones. La gratitud juega un papel fundamental en este proceso. Al practicar la gratitud, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que necesitamos obtener de los demás. En lugar de eso, nos centramos en lo que ya tenemos. Apreciamos las bendiciones que están presentes en nuestra vida, como nuestras relaciones más cercanas, nuestra paz interior y nuestra capacidad de crecer. La gratitud nos ayuda a alejarnos de la ansiedad y el vacío que genera la búsqueda constante de validación externa. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos buscando fuera de nosotros lo que ya tenemos dentro. Este cambio de enfoque nos permite estar más presentes y disfrutar de las relaciones sin la carga de la necesidad de validación. Practicar la gratitud de manera diaria puede tener un impacto transformador en nuestras relaciones y en nuestra paz interior.
Un ejercicio sencillo pero poderoso es el de escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día. Este ejercicio debe centrarse no solo en lo material, sino en lo emocional. Agradecer la paz interna que hemos cultivado, la autenticidad que hemos encontrado en nuestras relaciones y las personas que nos rodean de manera genuina. Al hacerlo, nos recordamos a nosotros mismos lo afortunados que somos de tener estas conexiones y de vivir desde un lugar de serenidad. Este ejercicio diario no solo nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, sino que también nos enseña a valorar lo que ya tenemos. En lugar de esperar que las relaciones nos den algo que aún no tenemos, comenzamos a ver el valor en las relaciones tal como son. Aprendemos a ver a los demás por lo que realmente son, sin filtros de expectativas, y comenzamos a crear conexiones más genuinas y satisfactorias. La gratitud, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para crear relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. La libertad que proviene del desapego y la gratitud es la verdadera esencia de una vida plena. Al soltar la necesidad de la validación externa, nos liberamos de las cadenas que nos impiden vivir de manera auténtica. Nuestras relaciones, ahora basadas en la autenticidad y el respeto, se convierten en una fuente de enriquecimiento y crecimiento personal. Y es en este espacio de libertad, donde dejamos de buscar en los demás lo que ya tenemos dentro, donde realmente podemos experimentar lo que significa vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Así que, cada vez que sientas la necesidad de buscar la aprobación de los demás, recuerda que la verdadera validación viene de dentro. Practica el desapego y la gratitud, y observa cómo, al liberar las expectativas externas, tus relaciones se transforman en algo más profundo, auténtico y enriquecedor. Conclusión: el poder de la serenidad. Al llegar al final de este viaje, es importante recordar lo que hemos aprendido. La paz interior, la serenidad, no depende de lo que los demás piensen o digan sobre nosotros. Es un poder que proviene de nuestra capacidad para mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. No es fácil, y en muchas ocasiones, el rechazo o la falta de aprobación de los demás pueden hacernos tambalear. Sin embargo, como nos enseñan los estoicos, lo único que realmente controlamos es nuestra reacción ante esos eventos. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta profunda enseñanza resalta el núcleo de lo que hemos explorado. Las circunstancias externas pueden ser desafiantes, pero nuestra paz interior está en nuestras manos. Si aprendemos a no permitir que las opiniones o juicios de los demás afecten nuestra paz, logramos la verdadera libertad emocional. La serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener nuestra calma y respeto por nosotros mismos, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Marco Aurelio, por su parte, nos recuerda que la felicidad depende de nosotros. Esto refuerza lo aprendido. Nuestra paz no depende de los demás, ni de sus opiniones ni de su aceptación. Solo depende de nuestra capacidad para estar en armonía con nuestra verdad interior. Cuanto más nos alineamos con esa verdad y menos nos dejamos influir por factores externos, más serenos y libres seremos. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué momentos te has dejado afectar por lo que piensan los demás? ¿Qué cambiaría si pudieras soltar esa necesidad de validación y simplemente ser tú mismo? La serenidad interior es un camino que requiere práctica, pero cada paso hacia ella te acerca más a la paz y el respeto genuino que todos buscamos. Te animo a que tomes las enseñanzas de este video y las apliques en tu día a día. Haz el esfuerzo de ser más consciente de tus reacciones y de cómo las influencias externas impactan tu paz. Practica el desapego y la gratitud, y observa cómo esas prácticas transforman tu vida. Si te ha resonado este mensaje, suscríbete al canal, deja tu comentario compartiendo tu experiencia y, lo más importante, actúa. Da el primer paso hacia tu crecimiento personal y hacia una vida más serena y auténtica. Recuerda, la serenidad interna es el camino hacia la verdadera libertad. No permitas que el mundo exterior te quite lo que ya tienes dentro.